Hoy vamos a compartir la palabra de 1 Corintios capítulo 11, versículo 2 al versículo 16. Al terminar el capítulo 10, Pablo nos había entregado dos principios. En 10:24, nadie busque su propio bien, sino el bien del otro. En 10:31, ya sea que coman o beban o que hagan otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. A partir del capítulo 11 y hasta el capítulo 14, encontramos exhortaciones que Pablo hace a la iglesia de Corinto frente a distintos problemas de desigualdad y abusos espirituales que se encontraba justamente dentro de esta iglesia. Para entender el mensaje, la enseñanza de Pablo en esta parte de su carta, es muy importante tener en cuenta los dos principios que él había dejado en capítulo 10, el de no buscar su propio bien, sino el bien del otro y hacer todo para la gloria de Dios. Y también tenemos que tener en cuenta que el contexto sociocultural de los corintios del primer siglo no es el mismo que el contexto sociocultural que nosotros estamos viviendo en este siglo XXI. Aquí en la primera parte del capítulo 11, Pablo trata sobre el tema de cubrir la cabeza. Y dice que los hombres no necesitan cubrir la cabeza a la hora de orar o de profetizar, mientras que las mujeres sí debían cubrir sus cabezas. Al tener una lectura superficial de este versículo, algunos pueden considerar que este es un dicho discriminatorio, pero tenemos que tener en cuenta que lo que Pablo dice aquí está profundamente relacionado con el contexto social y cultural de esta época y de esta ciudad. Aunque hoy por hoy no es un problema el tema de cubrir la cabeza o no, pero para esta época, dentro de la cultura griega, las mujeres tenían la costumbre, a la hora de salir de su casa o al exponerse en un lugar público, cubrir sus cabezas, tapar su cabeza con una tela, con un pañuelo. Por supuesto que para la cultura griega esto no representaba la igualdad entre hombre y mujer, sino que mostraba la superioridad del hombre. Por eso algunas mujeres que se convirtieron al cristianismo, tomando las enseñanzas de igualdad que se enseñaba en la iglesia, ellas dejaron de cubrir sus cabezas en las reuniones dentro de la iglesia, abandonaron esas costumbres griegas. Pero el problema fue que en la ciudad de Corinto, las mujeres que no se cubrían las cabezas eran las prostitutas. Así que al no cubrir sus cabezas las mujeres en la iglesia, la gente afuera empezaron a confundir a la iglesia como un lugar de inmoralidad sexual o de desórdenes sexuales. En ese contexto, Pablo está enseñando algo muy importante, ¿no? Lo que él enseña es esto: tiene que haber orden dentro de la iglesia. El versículo 3 dice: ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Sabemos que Jesús como segunda persona de Trinidad es igual a Dios, ¿no? Sin embargo, dice en Filipenses 2:6 en adelante que Cristo, siendo igual a Dios, Él no se aferró a eso, sino que voluntariamente se humilló, se hizo hombre y en condición de hombre obedeció al Padre hasta la muerte en la cruz. Por eso cuando Pablo dice aquí que Dios es cabeza de Cristo, no está diciendo que Cristo sea menos que Dios. No se refiere a eso. Cristo es Dios. Pero Él se despojó a sí mismo, se humilló para poder lograr la redención de los pecadores. En ese sentido, Cristo siguió el orden establecido por el Padre, ¿no? Él se ajustó a ese orden. Para que nosotros podamos ser salvos, hubo un orden en el trabajo de Dios. Primero, el plan de Dios, ¿no? Para la salvación, ¿no? El plan de salvación que fue establecido por el Padre. Segundo, ese plan de salvación fue ejecutado por el Hijo. Tercero, el plan de salvación se aplica en los hombres, los pecadores, por medio del Espíritu Santo, ¿no? Este es el orden, la manera en que Dios trabaja. Por eso, dentro de este orden establecido para nuestra salvación, Jesús se humilló, obedeció al Padre y entregó su vida en la cruz. Y Pablo utiliza este principio justamente para explicar la relación entre hombre y mujer también. No es que la mujer sea menos que el hombre, no. Como dice en el versículo 11 de hoy, dice: sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. O como él decía también en Gálatas 3:28, ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Delante de Dios ya no hay distinción de personas, somos todos iguales. Pablo es claro en este principio de igualdad. Pero también es claro que no debemos utilizar la igualdad delante de Dios como excusa para romper el orden establecido por Dios.
o para seguir mi deseo egoísta y no la gloria de Dios. Dentro de su plan, Dios creó al hombre, ¿no? Dios creó al hombre como hombre, Dios creó a la mujer como mujer. El hombre no puede ser mujer y la mujer no puede ser hombre. Miren lo que dice los versículos 8 y 9. Dice, de hecho el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Dentro de su plan, Dios creó primero al hombre y después la mujer. En ese sentido, el hombre es la cabeza de la mujer y la mujer es ayuda idónea para el hombre. No es más o menos lo que él quiere decir. Y es en este sentido que Pablo pide a la iglesia de Corinto a proceder de manera ordenada en asuntos que pueden traer confusiones y polémicas dentro de la sociedad de Corinto, como cubrir la cabeza. No mostrarse como una iglesia desordenada en cuanto a los valores espirituales e inclusive frente a las costumbres del momento, porque eso podría entorpecer y ser un obstáculo para la predicación del Evangelio. Entonces aquí volvemos una vez más al principio que él había dejado en capítulo 10, versículo 31. Hacer todo para la gloria de Dios. Hacer las cosas, o sea, buscar el bien del otro y no su propio bien. El hombre como hombre, la mujer como mujer. El hombre no puede usar la excusa de igualdad para comportarse como mujer, ni la mujer puede usar la excusa de igualdad para comportarse como hombre. Eso no sería vivir para la gloria de Dios. Eso sería ir en contra del orden establecido por el Señor. Por eso, hermanos, debemos buscar nosotros que haya orden dentro de la iglesia y también dentro de nosotros, dentro de nuestra vida cristiana. Hombre como hombre y mujer como mujer. Que Dios los bendiga. Amén.